Llevo más de 30 años estudiando la administración del tiempo. Me he sumergido en las obras de Peter Drucker, Alex McKenzie, Alan Lakein, Stephen Covey y de muchos otros. He leído centenares de libros y miles de artículos acerca de eficacia y eficiencia personales. Cada vez que doy con una buena idea, la pongo a prueba en mi trabajo y vida personal. Si funciona, la incorporo a mis tareas y seminarios y la enseño. Escribió una vez Galileo: no puedes enseñar a una persona algo que ya no sepa, solo puedes hacer que fije la atención en algo que ya sabe. Estas ideas pueden resultarle familiares en función de su nivel de conocimientos y experiencia. Permítame que le cuente algo de mí mismo. Empecé la vida con pocas ventajas aparte de mi curiosidad. No fui buen estudiante y abandoné los estudios antes de graduarme. Trabajé con mis manos durante varios años. Mi futuro no parecía brillante. Todavía era joven cuando me embarqué en un carguero y zarpé a conocer el mundo. Durante 8 años viajé y trabajé y después viajé un poco más. Terminé visitando más de 80 países en 5 continentes. Cuando ya no encontré más trabajo como marinero me dediqué a vender puerta a puerta. Trabajaba a comisión. Batallé de venta en venta hasta que empecé a preguntarme por qué a otras personas les iba mejor que a mí. Entonces hice algo que me cambió la vida. Acudí a vendedores exitosos y les pregunté qué hacían. Y me contaron lo que hacían. Hice lo que me aconsejaron que hiciera y mis ventas aumentaron. Finalmente tuve tanto éxito que me nombraron gerente de ventas. Utilicé la misma estrategia como gerente de ventas. Averigüé lo que hacían los gerentes exitosos e hice lo mismo. Este proceso de aprendizaje y aplicación de lo que aprendía me ha cambiado la vida. Todavía me asombra lo sencillo y evidente que es. Averiguar lo que hace la gente exitosa, y hacer lo mismo hasta que obtienes los mismos resultados. ¡Qué idea! El éxito es predecible. Dicho con sencillez, a algunas personas las cosas les van mejor porque hacen las cosas de un modo diferente y hacen correctamente las cosas adecuadas. Sobre todo, utilizan su tiempo mucho mejor que la persona promedio. Como provenía de un mundo no exitoso, había desarrollado sentimientos de inferioridad y de ineptitud. Había caído en la trampa mental de suponer que la gente a quien le iba mejor que a mí era verdaderamente mejor que yo. Aprendí que eso no era necesariamente cierto. Solo hacían las cosas de otro modo, y yo también podía aprender, dentro de lo razonable, lo que ellos habían aprendido. Esto fue toda una revelación para mí. El descubrimiento me asombró y entusiasmó. Caí en la cuenta de que podía cambiar mi vida, y lograr casi cualquier objetivo que me propusiera si solo averiguaba lo que otros estaban haciendo en un área determinada, y entonces lo ponía en práctica yo mismo hasta obtener los mismos resultados que ellos estaban consiguiendo. Al cabo de un año de empezar en ventas, era el mejor vendedor. Un año después de ser gerente ya era vicepresidente a cargo de una fuerza de venta de 95 personas en 6 países. Tenía 25 años. En el transcurso de los años he trabajado en 22 oficios diferentes, he fundado varias empresas y he obtenido un título en administración en una prestigiosa universidad. También aprendí a hablar francés, alemán y español y he sido conferenciante, entrenador o consultor en más de 500 empresas. En la actualidad doy charlas y seminarios a más de 300.000 personas al año y, a veces, el público que asiste supera las 20.000 personas. He descubierto una sencilla verdad en el transcurso de mi carrera. La capacidad para concentrarse resueltamente en la tarea más importante, hacerla bien y terminarla es la clave del gran éxito, del logro, el respeto, el estatus y la felicidad en la vida. Mientras más rápido lo aprenda y aplique, con mayor prontitud avanzará en su carrera. Se lo garantizo. No habrá límites en lo que pueda lograr una vez que haya aprendido. Brian Tracy, Solana Beach, California, enero de 2017. Recuerda suscribirte, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartir para seguir recibiendo contenido de alto valor como este.